Para dar inicio a las exposiciones, presentamos a Camila Guerrero, subdirectora de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. En su presentación, nos viene a hablar sobre los desafíos de la Ley de Delitos Económicos desde la mirada del Ministerio Público. Démosle la bienvenida. Hace solo 20 años, si es que hacemos memoria, pensar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas era algo totalmente impensado en Chile. De hecho, hace 15 años, hace 18 años, los penalistas todavía se estaban poniendo de acuerdo si es que era algo apropiado o no de implementar en nuestro país. Y recién en el año 2009, y ya van 15 años, ¿cierto?, a partir de esta idea de cumplir con un compromiso internacional con la OCDE, porque como país queremos ser parte de la OCDE, y querer estar en ese grupo selecto de países, ¿cierto?, más desarrollados, no es sino un requisito que nos impone la OCDE la que finalmente lleva a que tengamos en el año 2009 la ley 20.393, ¿cierto?, la ley que tipifica finalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto, si bien ha pasado hace 15 años, es recién este año, en el año 2024, para quienes no saben, que Chile logra un importante hito en el marco del cumplimiento de esta convención, que es justamente pasar a fase 5 de la evaluación. ¿Esto qué significa? Porque en el fondo esta presentación es sobre desafío, pero es bueno también partir con buenas noticias, porque escuchaba también a mis predecesores hablando un poco de todos estos cambios, tal vez súper agobiantes para abogados, para los equipos jurídicos, los equipos de cumplimiento, ¿cierto? Tener que ponerse al día con toda esta batahola de normas que cambiaron completamente el derecho, ¿cierto? No solamente el derecho penal, el derecho administrativo, ha implicado cambios profundos también en el mundo empresarial, ¿cierto? Entonces, bueno, también partir con buenas noticias y contar un poco cuando también existen, a partir de la publicación de leyes como esta, avances significativos que son reconocidos internacionalmente. Pero ¿esto qué significa? Porque yo les comentaba que pasamos a esta fase 5 y para poder comprender la implicancia de esto es más que nada entender cómo funciona a nivel internacional lo que se ha denominado. Yo no lo denomino así, pero se ha denominado soft law internacional. Y así fue también como se pasaron a todos quienes también estudiamos en la universidad, ¿cierto? Esto que sí, estas recomendaciones media suave, pero que cada país ve si las cumple. Y la verdad es que el avance de fenómenos transnacionales y fenómenos de preocupación compleja, ¿cierto? Como la criminalidad empresarial, en particular el cohecho funcionario público extranjero, el lavado de activos, hacen que ya vayamos cambiando este paradigma del soft law, porque vamos a ir viendo cómo siempre, cada vez que existen recomendaciones internacionales de estas convenciones a las que suscribimos, vienen modificaciones legales. Entonces siempre es bueno, nosotros lo hacemos desde la Fiscalía, también lo hacen de distintos organismos públicos, es bueno también que desde el mundo privado se vaya poniendo siempre atención a las fechas y las veces en que también como país tenemos estas evaluaciones, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este como paraguas internacional del no soft law? Porque si es que uno no cumple, no es tan fácil salirse de estas recomendaciones, porque obviamente va a entrar en listas negras o grises que finalmente pueden implicar perjuicios, ¿cierto?, para la inversión extranjera o también la imagen país. Entonces, esto se funciona básicamente en 3 ejes o esferas. Tenemos estas convenciones internacionales, tenemos organismos internacionales que van monitoreando el cumplimiento a través de un sistema de evaluación mutua, ¿ya? Y lo más importante que tenemos que tener presente para lo que va a ser todo lo que la aplicación de la ley de delito económico es justamente lo que tiene que ver con los grupos que monitorean en la OCDE y en Gafi. Esto básicamente porque a raíz de, y para ponerlo también en palabras más simples, porque si es que uno tuviera que poner, aterrizar un poco qué significan estos organismos, podríamos decir que es el Gafi, una especie de la FIFA del lavado de activos, y la OCDE o la Convención Anticohecho, Working Group on Bribery, si ustedes quieren, vendría a ser así una especie de FIFA del cohecho extranjero y de la corrupción empresarial, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Y volvamos a las buenas noticias, ¿cierto? ¿Qué es esto de que estemos en la fase 5? Y es básicamente que luego de haber suscrito la Convención Anticohecho, que insisto, es la que hizo que en Chile tuviéramos
una ley de responsabilidad de las personas jurídicas, hemos ido pasando distintas fases a lo largo de los años. Desde 1999, como país, hemos ido avanzando hasta que tuvimos un estancamiento en el 2018. Ustedes recordarán cosas que pasaron en esos años, que coincidió con una etapa de evaluación de Chile también, donde hubieron distintas causas, escándalos, ¿cierto?, de corrupción pública, y que también fueron justamente relevados también durante esas evaluaciones. Entonces, esto que estemos ahora en fase 5 significa justamente que estamos en un selecto grupo donde, incluso haciendo cálculo de qué otros países están, lo único que hemos podido ver es que está el Reino Unido y un par de países más. ¿Qué implica esto? Implica que en el año 2028 viene una nueva ronda de evaluaciones y todavía no se define qué va a pasar. Todavía no se define la fase. No se ha elaborado todavía cuáles son los parámetros por los cuales van a evaluar a los países que están en esa instancia, y todo indica que va a ser justamente aplicación. En el fondo, usted me dice que no tiene casos raros. Y ahí viene la gran paradoja también y ese yo diría que es uno de los primeros desafíos, si así se quiere. Porque cuando se implementa justamente la ley de responsabilidad de las personas jurídicas y se incorpora los delitos que nosotros vimos, los delitos que sabemos que tenían que ver con convenciones internacionales, como el lavado de activos, el cohecho extranjero, se incorpora colado el soborno doméstico, ¿cierto? Y eso genera, yo diría, el primer gran desafío y el primer gran cambio, porque el cohecho doméstico lo que hizo es que nos pone frente a nuestras narices una paradoja que los evaluadores todavía no entienden, y cada vez que nos evalúan lo levantan, que es, a ver, Chile, no entiendo, usted dice que aplicando obviamente todo lo que inició la FCPA, ¿cierto?, que las recomendaciones internacionales en materia de cohecho extranjero, usted aún no tiene caso. Sin embargo, si uno ve su historial de causa de corrupción empresarial doméstica, podemos ver que más del 90% de los casos, nosotros tenemos una treintena de casos formalizados por responsabilidad penal de las personas jurídicas. De esta treintena de casos, 2/3 han sido causas que han terminado por suspensiones condicionales, 1/3 se divide en condenas por procedimiento abreviado y una condena en juicio oral, que es la única condena, ¿cierto?, que no se refiere a casos de soborno, sino que por ley de pesca. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Nos dicen. Usted nos dice que por el lado a nivel doméstico tiene esta treintena de casos de soborno doméstico como delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por otro lado, países muy desarrollados tienen casos de cohecho extranjero y usted me dice que no tiene. Entonces ahí hay dos posibles soluciones, en el fondo. O Chile es un país que obviamente sus altos estándares de corrupción hacen que sean muy elevados y se detecta el cohecho extranjero, pero fallamos en la detección local, pero lo de afuera lo tenemos controlado, que puede ser una mirada muy optimista, no podemos dejarla de lado tampoco, o no estamos detectando. Se nos están, como dice el dicho, cayendo los elefantes blancos por los lados, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene este primer gran desafío. ¿Y por qué es un desafío importante? Insisto, el origen de por qué tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas es la Convención Anticohecho. De la Convención Anticohecho nos monitorea, y el cohecho extranjero es un delito económico de la primera categoría. Los delitos económicos de la primera categoría son aquellos que se le aplica la ley de delito económico por defecto. Es decir, no son como los de la segunda categoría, que son la mayoría de los delitos que afectan el patrimonio, o los de la tercera categoría, que son otros delitos funcionarios, que necesitan, ¿cierto?, un involucramiento corporativo del particular para que incurran en el tipo penal. Esto se aplica por defecto a la ley. Entonces, la gran pregunta es si es que seguimos siendo optimistas de que efectivamente estamos atajando y estamos generando una muy buena cultura corporativa para el cohecho extranjero. Todavía nos falta para algunos, para el cohecho doméstico, pero para el extranjero lo tenemos controlado. Entonces, la otra que nos queda es que cómo nos podemos mejorar la detección. Y ahí yo creo que hay que seguir muy buenas experiencias que ya tenemos internas. Y yo diría que desde el año 2003 tenemos instalado el sistema antilavado nacional. Y yo diría que la forma en que ha evolucionado, si bien son distintos, porque vamos a tener un oficial de cumplimiento para
fines, ¿cierto?, de reportar operaciones sospechosas, pero yo diría que la experiencia que se ha ido obteniendo con los equipos que trabajan en esas materias es algo muy positivo que se pueda traspasar para ir potenciando, ¿cierto?, la cultura corporativa al interior de las empresas. Y esto es básicamente porque la única condena que existe en Chile en 15 años de cohecho extranjero, que es en el caso Fragata, usted lo conocerá, es un caso que se inició por un reporte de operación sospechosa de una entidad bancaria a la unidad de análisis financiero, y la unidad de análisis financiero lo traspasó a su vez oportunamente a la Fiscalía. Entonces, si eso es así, y si tomamos esta experiencia, podemos a su vez recoger que es una interesante experiencia para mirar. Y lo que viene más importante es justamente ya lo que nos queda, no a nivel de cómo lo detectamos a nivel de la Fiscalía, lo que nos llega, sino que justamente cómo a través de los modelos de prevención de delito que están efectivamente implementados, cuáles son las medidas externas que van a ocupar la empresa. Y eso es de particular interés de la Fiscalía, porque justamente luego de las investigaciones internas, con modelos de prevención robustamente implementados, con canales de denuncia que funcionan, cuando el fiscal le pregunta a usted, ¿cuál es la medida interna que hizo? ¿Qué medida aplicó? Bueno, apliqué estas medidas. ¿Y medida externa? No, es que no consideré necesario denunciar. Y yo creo que esa es una gran discusión. No vamos a tener nosotros la respuesta, pero diría que hacia allá también todo lo que tiene que ver con el corporate self-disclosure va a ser un tema súper interesante. En el fondo, ¿hasta qué punto podemos también, ustedes como los equipos de cumplimiento también lo asientan y van generando una cultura que permita también denunciar oportunamente? Porque de eso también derivan una serie de consecuencias en términos de cooperación eficaz para poder entender que eso se aplica. Y yo diría que el gran desafío es justamente algo que va a estar pendiente, que es el whistleblower privado, ¿cierto? Ayer se publicó la ley que publica el reglamento que hace operativo ya el canal de denuncia para el whistleblower de funcionario público. Esa es una muy buena noticia porque era justamente lo que faltaba para que a nivel internacional pasáramos ya formalmente a se concrete y se potencie, perdón, se comunique este paso de Chile a fase 5. Así que es algo que lo vamos a ver en las próximas semanas. Y solamente ya para terminar, yo les comentaba de que es importante, o sea, en el fondo, una vía para la detección es ver de qué manera nosotros generamos medidas externas que nos permitan también dar cuenta de los hechos que revisten características de delito, de qué manera también tenemos canales de denuncia eficaces, pero también mirar lo que ha pasado y lo que existe a nivel del sistema antilavado, que son los que monitorean justamente lo que ocurre con los sujetos obligados, con el comportamiento de operaciones sospechosas. Porque si ustedes ven el último informe de riesgo, corrupción y delito económico estaba bastante más abajo. Corrupción era calificada con riesgo medio, abajo, y los delitos económicos estaban todos en bajo. Pero podemos ir viendo cómo, a partir de los monitoreos que se están haciendo con las evaluaciones nacionales enfocadas en riesgo, van surgiendo nuevos riesgos a que tenemos que también hacer cargo. Y por último, contingencia, ¿cierto? Algo que hay que también ver, que es que en la relación que nosotros podemos ver de los delitos de corrupción y los delitos económicos, a los que se le aplica la ley de delito económico, no podemos obviar lo que va a pasar con el lavado de activos. Porque tenemos comiso de ganancias, que también viene la ley de delito económico, que no es sino el comiso de aquellas ganancias que vienen justamente de la comisión de estos bienes y que justamente coincide también con lo que se busca detectar a través del lavado de activos. Y ahí lo más relevante va a ser no solamente esta relación que es simbiótica que se va a dar en términos de delito base, ¿cierto? Para que va a arrastrar, el delito de primera categoría va a arrastrar como delito de primera categoría al lavado de activos. Y los de segunda y tercera a la medida en que tenga un dolo, un conocimiento del involucramiento corporativo, sino que es súper importante lo que está pasando con los gatekeepers. Es algo que lo estamos viendo latentemente en casos de contingencia, que son justamente estas personas que resguardan las puertas del sistema económico. Estamos hablando de los abogados, estamos hablando de los contadores, estamos hablando de los asesores financieros. Y en qué medida también ellos pueden contribuir justamente a que las ganancias
ilícitamente producidas se incorporen en el sistema económico y también vayan siendo, quizás tengamos que tener de una vez por todas una discusión en torno a cuándo los vamos a hacer también a ellos sujetos obligados, pero esa es una discusión quizás para más adelante. Y finalmente, quizás dejar con esta quizás imagen de esperanza. Nosotros si vemos las sentencias que existen por lavado de activos a nivel nacional, históricas, por supuesto que las arrasa el narcotráfico, porque fue el primer delito base que tipificó el lavado de activos, a nivel cultural también. Para los jueces también es más fácil detectar, condenar y entender esas teorías del caso. Bien sabemos que en delitos económicos y en corrupción es totalmente distinto, porque estamos hablando de causas con lavado mezcla, donde la estrategia investigativa también tiene que ser distinta, y ahí es donde también desde la Fiscalía estamos diseñando arquitectura institucional distinta, porque ya no nos sirve investigar al narcotraficante de la misma forma que se investiga a un gerente o a un político y viceversa. No puedo investigar de la misma manera. Y esas yo diría que son de los principales desafíos que tienen que ver con la Fiscalía y que tenía que ver justamente con la construcción de este puente de conexión de los delitos base. Pero la imagen de esperanza es esta. Y yo ya les decía que si pudiéramos a nivel sistémico, en la parte de tener un sistema robusto, preventivo y de detección, ya desde el 2003 el sistema antilavado ha venido robusteciendo y desarrollándose durante bastante tiempo. Y yo diría que si vemos en la torta del lado derecho, no es que hayan reducido las causas, las detecciones o los reportes de operación sospechosa en causas de narcotráfico. Están siendo más o menos similares, ahora en el último tiempo también aumentando, pero lo que ha aumentado es la detección que está teniendo justamente los sujetos obligados, el mundo privado, en la detección de operaciones sospechosas asociadas a delito económico y a corrupción. Y eso es lo que está llegando. Y si eso lo vemos en la torta del lado derecho del sistema antilavado, entonces hay buenas perspectivas de que si es que estas mismas herramientas las ocupamos en nuestro equipo para generar una cultura interna organizativa de probidad, creo que hay muy buenas perspectivas futuras de que en esa evaluación de 2028, cuando vengan a ver cómo estamos aplicando las leyes, no necesariamente tengamos que mostrar condena, pero tengamos que mostrar esto es lo que hemos detectado y lo hemos atajado a tiempo y hemos colaborado, tanto el sector público como privado, en desbaratar las conductas que tengamos contrarias a la probidad, las conductas que tengamos que estén afectando también el funcionamiento del sistema económico y el funcionamiento del país. Y yo creo que de esa manera también podemos avanzar hacia una sociedad mucho más justa y mucho más proba. Muchas gracias.